Dice pregunta 49. En la siguiente tabla se escriben dos números en la primera fila y en cada una de las filas siguientes se escriben respectivamente la suma y la diferencia de los números de la fila anterior. Aquí tenemos la lista de números. Si una tabla de 5 filas y 2 columnas se llena de la misma manera y los números de la última fila son 48 y 32, entonces el número de la segunda fila y primera columna, que vendría a ser este número, obviamente no es este específicamente, sino esta la posición, es A12, B24, C20, D10. Si una tabla de 5 filas, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Este es de 4, pero esta tiene que ser de 5. Se llena de la misma manera y los números de la última fila, ya sabemos que los últimos números, los de abajo son, el de esta posición debería ser el 48 y el de esta posición debería ser el 32. Miren que siempre el número más grande va de primero y el más pequeño va después, ¿no? Porque es que este número se obtiene la suma de estos dos y este la diferencia de estos dos. Entonces el segundo número siempre tiene que ser más pequeño que el primero. Por eso es este el orden en el que deberíamos colocarlos. Y nos dicen que son los números, estos números son las de la última fila y es efectivamente está la última fila. Entonces lo que tenemos que empezar es a llenar esta tabla, digamos en sentido inverso, o sea, devolvernos aquí en el proceso para poder determinar cuáles deberían ser los dos números que van en esta posición. Para poder determinar el número que está en la segunda fila, miren que la segunda fila es esta es la segunda fila y la primera columna, esta es la primera columna. Entonces si yo cruzo segunda fila con primera columna me da este número, o sea, yo tengo que saber qué número ocupa esta posición. Entonces, tal vez a uno se le ocurre pensar que nos va a tocar empezar a llenar la tabla de abajo hacia arriba, encontrando dos números que sumados den 48 y restados den 32. Porque aquí nos dicen que los números que tenemos en cada una de las filas, los siguientes se escriben con la suma y la diferencia a los números de la fila anterior. Suma y diferencia a los números de la fila anterior. Entonces yo voy a decir que aquí van dos números que desconozco, que los voy a llamar A y B. No sé cuánto valen, pero yo sé que la suma de A con B tiene que dar 48. Miren que esto es una ecuación. Y además que la resta de A con B tiene que dar 32, ¿sí? Entonces lo que yo tengo acá se denomina un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Este sistema se puede resolver de manera muy sencilla teniendo en cuenta el siguiente detalle. Miren que aquí la B está positiva y aquí la B está negativa. Entonces una de las cosas que nosotros podemos hacer para resolver un sistema de ecuaciones es sumar término a término los términos que sean semejantes en ambas ecuaciones. Siempre que haya una de las variables igual a otra pero con signo contrario, al hacer la suma algebraica ese término se va a cancelar y nos va a eliminar esa incógnita. Y de esa manera vamos a encontrar fácilmente el valor de la otra incógnita. Entonces vamos a sumar término a término ambas ecuaciones y vamos a determinar a ver qué nos da. Entonces vamos a sumar A con A. Entonces, ¿cuánto da A más A? A más A da 2A. Es lo mismo que si tuviéramos 3 más 3. Es lo mismo que 2 por 3. O 7 más 7. Es lo mismo que 2 por 7. Así, A más A es lo mismo que 2 por A. Recuerden que cuando colocamos términos algebraicos, o sea, letras con sus respectivos coeficientes, estos coeficientes son números que multiplican a las letras y el símbolo de la multiplicación no se pone. O sea, yo no estoy poniendo aquí un por ni un punto. Se puede omitir, pero se supone que lo que hay aquí es una multiplicación de este número con esta letra. 2A es lo mismo que 2 por A. ¿Y cuánto da más B menos B? Es como tener, por ejemplo, cuánto da 3 menos 3, o 5 menos 5, o 7 menos 7, o 11 menos 11. Ese resultado da 0. Y por lo tanto, B más B menos B se cancelarían. Y lo otro que tendríamos que hacer acá es la suma de 48 y 32. Entonces, si yo sumo 8 y 2 serían 10, va una, 4 y 3, 7 y una que llevaba da 8. ¿Sí?
Entonces miren la que nos queda, que 2A da 80. Aquí podemos ver un detalle que yo considero importante, y es que siempre el doble de este número va a dar la suma de estos dos. Siempre el doble de este número va a dar la suma de estos dos. Y por lo tanto este número es la mitad de la suma de estos dos. O sea, esto siempre va a pasar en esta situación en particular, cuando tenemos dos números que sumados dan esto y que restados dan esto. Siempre la suma de estos dos números va a dar el doble del primero, ¿sí? Y eso es importante identificarlo porque nos va a ahorrar tiempo dentro del proceso y vamos a poder resolver el problema mucho más rápido. Entonces encontramos el valor de A cogiendo el 2 que está multiplicando y pasándolo al otro lado a dividir. Entonces sería 82 por 2, o el valor de A sería 82 da 40. Entonces ya sabemos cuál es el primero de los números. Yo voy a borrar esa A porque veo que tal vez no tengo mucho espacio. Y voy a poner el valor respectivo que acabamos de encontrar, que es 40. Y claro, como la suma de este con este tiene que dar 48, pues ya es muy fácil encontrar el valor de B. ¿Qué es su número sumado con 40 me da 48? Pues el 8. 40 más 8 da 48. Entonces, recuerden lo que dijimos ahora, que la suma de estos dos números dividido por 2 tiene que dar el primer número. Sí, y siempre va a ocurrir porque aquí la suma de estos números, dos números tiene que dar este y su diferencia tiene que dar este. ¿Por qué estoy mencionando esto? Es simplemente para ahorrar tiempo y para realizar el proceso de una manera mucho más rápida, mucho más simple y, y sin tener que escribir siempre una ecuación cada vez que vaya a resolver la siguiente fila. Entonces yo lo que hago es sumar 40 más 8, que da 48, dividirlo por 2, 48 dividido 2 da 24, y yo sé que el siguiente número que va acá tiene que ser 24. Y miren que eso se cumple. Por ejemplo, este número que está acá es la mitad de la suma de estos dos. Si usted suma 18 y 12 da 30, la mitad de 30 da 15. Miren que este número es la mitad de la suma de estos dos. Si usted suma 30 más 6 da 36, la mitad de 36 da 18. Y miren que este número de acá es la mitad de la suma de estos dos. Si yo sumo 36 y 24 da 60 y la mitad de 60 da 30. Entonces, son truquitos que uno le va cogiendo a esto. Entonces, aquí iría un 24. Y bueno, la pregunta es, ¿qué número sumado con 24 nos da 40? Bueno, si yo sumo 6 me llego hasta 30 y si le sumo 10 llego hasta 40. Entonces, deberían ser 16. 24 y 16 da 40. Y miren que la resta de 24 y 16 nos da 8. De la misma forma en que la resta de 48 nos da 32. O sea, eso va funcionando. Y ahora sí va a ser muy fácil encontrar el número que nos están pidiendo. Va a ser muy sencillo porque ya sabemos qué tenemos que hacer. Yo estoy seguro que ya todos están poniendo la respuesta. Te sumamos 24 y 16, que serían 30, 40, sí, y la mitad de 40 da 20. Y ese es el número que debe ir en esta posición. Y por ende, este es el número que debemos colocar, porque nos están preguntando por el número que ocupa la segunda fila, que es esta, y primera columna, que es esta. Aquí tenemos el 20. De la respuesta correcta es la C.